Hola, hola a todos, bendiciones, ¿cómo están? Shabbat Shalom para todos, un abrazo a los que se están conectando y a los que se conectarán después. Ah, Ahora transmitiendo por este medio del Ministerio de Altares de Adoración. Les bendigo a todos y bueno, queremos continuar con lo que hemos venido enseñando ya varios sábados atrás. El tema que hemos estado desarrollando tiene que ver con las casas paternas y la esencia del diseño de Dios para el desarrollo de la dinámica de su pueblo. Uh, si bien es cierto, tradicionalmente la, la dinámica se ha fundamentado, se ha basado con un énfasis en los cultos, con un énfasis en los templos. Creo que, y no estoy en contra de eso, por supuesto, pero creo que si nosotros vamos a la escritura, vamos a encontrar que todo el contexto de nuestro pueblo hebreo, en toda su dinámica, la familia ha sido el centro, la familia ha sido el punto de partida. De hecho, pues iniciamos este estudio hablando de que cuando el Eterno crea, lo crea todo, ¿verdad? Génesis 1:1. En las dos primeras palabras de la Biblia, de la Torá, está encerrado el diseño operacional de Dios, que es la familia, como punto de partida. Entonces, no hay, no hay, hemos dividido familia espiritual y familia natural, pero realmente no existe en esencia, ¿verdad?, tal división, porque el que es parte del pueblo de Dios es una familia expresada pues en diferentes aspectos, ¿verdad? Uno el núcleo familiar consanguíneo y lo otro es la familia del pueblo de Dios como tal. Pero a través del tiempo la familia ha sido el núcleo desde donde se forja la cultura del reino a través de la Torá, a través de la instrucción de la Torá. Y de ahí parte la dinámica. Usamos un ejemplo, el de Timoteo, cuando Pablo requirió a Timoteo para él eh, usarlo, llevarlo, para introducirlo en el ministerio. Dice la escritura que él fue formado en una fe no fingida. Esto vino de su abuela y vino de su mamá. Hablando de una instrucción en casa que le dio el fundamento para que luego el apóstol Pablo continuara con ese legado. Entonces, las casas son fundamentales, la familia, y obviamente las casas, que es donde se genera la dinámica de la familia, son fundamentales. Lo que se le llama la iglesia del libro de los Hechos se desarrolló justamente ahí, en casas, ¿verdad? Y cuando Pablo dice que algunos no dejen de reunirse, ¿verdad?, que exhortando a que no dejaran de reunirse como algunos tienen por costumbre, Pablo no está hablando de los templos, Pablo no está hablando de los cultos del domingo. El apóstol Pablo está hablando del altar familiar alrededor del Shabbat, viernes en la noche, y todo lo que tenía que ver con el día siguiente, ¿verdad?, del sábado. Entonces, este énfasis es importante, pero también hablamos de que la yeshivot, yeshiva en singular, que significa sentarse a los pies del maestro a aprender, también jugaron un papel muy importante en Israel. Y la yeshiva es la figura en la que nosotros estamos operando también. Estamos operando en un contexto de familia, pero también bajo una dinámica de instrucción a través de la yeshiva. Y eso es lo que hemos venido hablando, venido desarrollando, porque la única forma que haya reproducción es bajo el diseño de Dios. Entonces, las casas y las yeshivot son fundamentales para una reproducción sana, para una sana
reproducción. ¿Ok? Ahora, no tengo nada en contra, obviamente, de lo que hemos llamado templos, ¿verdad? Los recintos donde se convoca, no me malentiendan ni malinterpreten, o que no se malinterprete lo que yo quiero decir, pero el énfasis está ahí. Y yo, Carlos Soto, personalmente creo que en este tiempo en el que entramos, vamos a tener que volver como un énfasis a este diseño. Ok, entonces hablamos del objetivo de la yeshivot, que podríamos traducir como escuelas, pero el concepto escuela es más griego, más latín que hebreo. Y hablamos de que en la yeshiva se desarrolla una relación de paternidad. Dijimos que el padre era un carruaje, ¿verdad? Que guiaba a la puerta de la herencia, y que un verdadero hijo es el que se monta en el carruaje y cabalga con su padre. Esto lo mencionamos, y solo quiero así como un repaso muy relámpago. Y hablamos y pusimos el ejemplo de Elías y de Eliseo. Mencioné ahorita Pablo y Timoteo. También dijimos que las yeshivot proveían no solo de instrucción en la Torah, sino de paternidad. Por eso Eliseo le dice padre a Elías. Por eso Pablo habla de que yo os engendré en mis prisiones, y usa el concepto hijos. Algunos argumentan y dice que en ningún lado en lo que llaman el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, el pacto renovado, correctamente dicho, no se menciona que se hable de padres. Y en algún momento también algunos han dicho pues que Yeshua dijo que no llaméis padre a nadie en la tierra. Pero si siguen leyendo también dice, no llaméis a nadie maestro en la tierra, porque solo Yeshua es el maestro. Padre solo hay uno, dice, y Yeshua es el maestro. Pero eso tiene otro contexto, y si no se conoce el contexto, se va a usar esto como un pretexto para tratar de desenfocarnos de una estructura vital dentro de la dinámica del pueblo de Dios. Ok, entonces, cuando hablamos de paternidad, tenemos también que hablar entonces del poder de la herencia, y en este punto es donde vamos a entrar hoy. El poder de una herencia, es decir, la herencia es el legado que se transmite de una generación a otra. La herencia entonces es el legado que se transmite de una generación a otra. Lo primero en este punto entonces es que tenemos que definir generación. Y para poder definir generación tenemos que ir a la identidad del pueblo. Entonces, si hay un pueblo, hay una identidad de pueblo, una identificación con ese pueblo, pero entonces ese pueblo manifiesta una cultura, se mueve bajo parámetros, bajo principios, y si es el pueblo de Dios, pues dirigido por Dios. Entonces, donde quiera que esté ese pueblo, ese pueblo va a manifestar el pensamiento, la ideología, va a manifestar la cultura propia de ese pueblo. Hay una identidad, y obviamente entonces hay una herencia, y lo vemos por ejemplo con las culturas orientales, aun cuando por ejemplo los chinos, hay chinos en todas partes del planeta, ¿ok? Una de sus grandes preocupaciones es no mezclarse con otras razas y mantener sus costumbres, mantener su cultura, no perder su cultura. De igual manera los árabes y muchos otros grupos étnicos son muy celosos, sobre todo en Oriente, celosos de sus costumbres, celosos de su cultura, porque eso tiene que ver con identidad. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura, encontramos que el apóstol Pedro dice que somos una nación, 1 Pedro 2:9. Se nos define ahí, primero, como un linaje, una familia. Segundo, pueblo, y luego se dice que somos nación.
Pero si nosotros vamos a la realidad, esa no es nuestra realidad. No nos identificamos plenamente, si somos honestos, no nos identificamos plenamente como un pueblo. Decimos el pueblo de Dios, pero quedamos muy cortos en cuanto a una correcta para mí y profunda conciencia de eso. Creo que nos falta, ¿verdad? Falta mucho para llegar ahí, y justamente es porque el vínculo de paternidad y el vínculo de familia no están operando en la prioridad que deberían operar. Porque si eso estuviera, el concepto entonces de herencia sería mucho más claro para preocuparnos por transmitir un legado y no solo generar enseñanzas al estilo griego sin ningún compromiso, ¿verdad? Primero con el poder reproducir en otros, ¿uh? En una dinámica de comunidad, y ya voy a explicarlo un poquito más, entendiendo que somos un pueblo. Entonces, el concepto generación, que es por donde inicié, es un concepto que está ligado a la dinámica de familia y a la dinámica de pueblo. Entonces, cuando hablamos de generación, como que no nos hace, no, en el sistema religioso no hace match esto, no hace sentido. No hace mucho sentido porque no ubicamos el tema dentro de nuestra dinámica, ¿verdad? O sea, Dios es un Dios generacional, multigeneracional. Dios trabaja con generaciones. Pero una cosa es como Dios está trabajando y otra cosa es como nosotros trabajamos o entendemos el tema. Y creo que en este tiempo donde estamos volviendo al origen, estos aspectos son fundamentales. Ok. Entonces, la herencia, el legado, se da dentro de un contexto bíblico de familia. Entonces, trasciende a una relación. Es más que una relación oveja-pastor. Involucra un proceso de vida. Y el legado para consolidar una cultura. Entonces, un líder dentro de este concepto y de este contexto que tiene un carácter paternal y es un padre, cuida para que haya un legado haya una herencia. Y la relación involucra un proceso de vida y el celo por guardar la cultura del reino y la implementación de la Torá, que define un estilo de vida. ¿Me explico bien? Entonces, es más que la relación tradicional pastor-oveja, es decir, predicación desde el púlpito y resolver problemas de vez en cuando. Enseñanzas que, aunque sean muy buenas, no tienen una continuidad y no están dentro de una estructura de formación, de instrucción, dentro del concepto de una casa paterna. ¿Okay? Entonces, dentro de esta idea, se asume la responsabilidad de reproducir lo que se recibe. El padre se asegura que su hijo lo conozca bien, que haya un legado claro, que haya un entendimiento claro, y a su vez el compromiso de ese hijo es poder compartir con otros. Es donde se da esto. La reproducción se da en este contexto, ¿verdad? Y no es una cultura griega, no es bajo el pensamiento de la cultura griega, ni tampoco tiene que ver con la dinámica de iglesia, ¿verdad? En el sentido tradicional, que el compromiso es asistir domingo a domingo, sino bajo el concepto de quejilá. Entonces, el concepto de quejilá, la traducción de la palabra quejilá es comunidad.
Entonces somos una comunidad de creyentes en Yeshua, viviendo una dinámica cuyo fundamento en la dinámica de instrucción, de formación, es la familia. Pero también ayudado, reforzando aquello a través de la yeshiva, o la yeshivot plural. Es decir, es un sistema educativo de instrucción, de formación. Las diferentes expresiones de la familia, donde quiera que estén, trabajan con un mismo objetivo, aunque podrían variar las estrategias, pero en esencia el objetivo es el mismo, es preservar el legado de una cultura a través de la ideología que provee la instrucción de la Torá. Espero pues esto les quede bien claro, porque son principios fundamentales para mí, son cosas que están ahí en la Escritura, pero que el sistema religioso tradicional, con un sobreénfasis en el templo y un sobreénfasis en el culto, nos cegó, y a eso se le agregaron otras cosas que han tomado prioridad por encima de una sana, clara y profunda instrucción. No hay un compromiso real con la instrucción profunda y con la continuidad de esa instrucción. Por ende, no podemos en el sistema tradicional no se define una ideología como tal. Y deberíamos, porque sí existe una ideología. Hay tantas divisiones que pareciera que no fuésemos pueblo. Hay tantas luchas, tantos conflictos de intereses dentro de líderes y pastores, que no pareciéramos ser un pueblo, no pareciéramos ser una familia. No pareciera que viniésemos de una misma fuente. Pareciese que viniésemos de fuentes diferentes. Y hay más de 40,000 denominaciones, entonces pareciera como que hay 40,000 religiones diferentes. Pero la idea no es esa, sino estamos hablando de un pueblo que tiene una dinámica de vida, donde el énfasis en la familia, y dentro de la familia, entonces las relaciones. ¿Ok? Ahora, hay una diferencia entre la dinámica de familia y la dinámica de un grupo, simplemente un grupo. Dentro de la familia del reino, las relaciones son prioridad, porque de eso se trata. Pero la motivación de un grupo son los intereses personales. ¿Qué es lo que yo puedo recibir? Y la mayoría o un buen número de los creyentes que forman la membresía de ciertos lugares, de ciertos templos o ciertas denominaciones o ciertos grupos, operan bajo una mentalidad de grupo, no bajo una identidad plena, profunda de familia, de pueblo. No se entiende y no se maneja el concepto de paternidad, en el sentido de que yo me adhiero a un padre a quien Dios me asignó, me adhiero a esa paternidad, y bajo su instrucción, como ya he hablado de esto, bajo su instrucción yo empiezo a ser formado para manifestar una cultura, la del reino, bajo un entendimiento de lo que la Torá plantea y de lo que el mover profético de Dios nos proyecta a hacer. En un grupo, se está en un grupo, hasta que mis intereses no sean cumplidos, hasta que mi expectativa no sea llenada. Bajo ese concepto, entonces, tenemos una población flotante. Gente que va de una congregación a otra, pero la verdad es que esos no son pueblo. Porque quien realmente nació de nuevo permanece y busca las relaciones, busca pertenecer,
afirmar el sentido de pertenencia y comprometerse con la causa, comprometerse con el reino. Entonces hay una diferencia. ¿Por qué? Porque el reino tiene hijos y la religión también tiene sus hijos. Los hijos de la religión nunca verán, nunca entenderán el reino, así se llame pastor, se llame apóstol, se llame profeta, se llame como se llame. La religión tiene hijos que sirven a su sistema y resisten todo cambio que venga a alterar el sistema. Entonces no se puede cambiar el culto, no se puede cambiar la dinámica del templo, no se puede cambiar ni siquiera el día porque ese es el día. No, entonces no hay un cuestionamiento a lo que se hace, se cree estar en la verdad y como esta es mi verdad, pues con ella muero. Y entonces, ¿dónde queda que la revelación es progresiva? Que tiene que haber un proceso ascendente en el conocimiento y por ende en la implementación de ese conocimiento. Estamos en un punto coyuntural, en un punto clave de la historia, de la humanidad y del pueblo de Dios. Y necesitamos sentarnos realmente a analizar lo que hemos hecho, por qué lo hemos hecho y de dónde viene lo que hoy creemos. Y quedarnos bajo la guía del Espíritu de Dios con lo que es de Dios y desechar lo que nunca fue de Él. Ok, entonces, hablando del tema del poder de la herencia, ahora para entrar en el tema propiamente, dentro del contexto de la familia, hay 4 cosas fundamentales que una familia provee. Y por favor, trate de sacarse de formatear el disco duro y pensar no en su familia, su mamá, sus hermanos, sus primos. Extienda el concepto, ¿verdad? A lo que es y entendemos el pueblo de Dios. Entonces, número 1, identidad. Usted tiene un apellido que evidencia su identidad. Pero realmente la identidad es por ADN y no por apellido necesariamente. El apellido simplemente habla de su linaje, de su ADN. Entonces la familia provee identidad. La familia de Dios te provee una identidad también. Porque sos un hijo de Dios y formas parte de un pueblo, de una familia. Pero también la familia provee identificación. Entonces no es solo identidad, sino identificación con los miembros de la familia. Eso implica las causas, eso implica la visión, eso implica la dinámica. O sea, la identificación es la que nos lleva a guardar la fidelidad y el compromiso con aquello que es mi fuente de identidad, el pueblo de Dios. Pero también me provee la familia un sentido de pertenencia. Pertenezco a. Y dentro de la dinámica de familia, entonces también 4, hay legado o herencia. Hay una herencia material, hay una herencia genética, hay una herencia ideológica. Y en la familia de Dios esto se da. Si hay una herencia material, pues claro, hay una herencia genética, sí está claro en la Escritura. Y debe haber una herencia ideológica para poder perpetuar nuestra cultura y salir del renglón, que es lo que buscamos, de la religión. Necesitamos provocar que el mundo nos saque del renglón de religión, porque no somos una religión. ¿Ok? Bien, ahora vamos a la definición de herencia. Herencia es el legado que se transmite de una generación a otra. Y en el idioma románico está ligado al verbo adherir. Es decir, nos da la idea de lo inseparable entre padres y hijos e hijos. Está hablando de lazos que unen bajo relaciones de pacto. Cuando nosotros nuevamente vamos a la Escritura, vamos a encontrar que las relaciones son relaciones de pacto. ¿Ok?
Vemos un ejemplo, ¿verdad? Como la relación de David y Jonatán. Y haciendo a un lado la pervertida interpretación que el movimiento gay tiene de eso y algunas otras mentes retorcidas, es una relación de pacto más allá de la pugna que tenía Saúl con David. Podríamos hablar de muchas otras relaciones donde medió ese elemento fundamental que es el pacto. Lazos que no se rompen, lazos que no, que no se rompen, pues. ¿Ok? Entonces, no es solo una familia cosanguínea, como dije anteriormente, sino integralmente la familia de Dios. Ok. Ahora, este otro aspecto es interesante para que usted tome nota de él. En el hebreo, la palabra yarash, que se traduce como herencia, ¿verdad? Nos da la idea de poder. En el lenguaje románico, nos da la idea de adherir, de algo que está adherido, estoy adherido a. Pero si sumamos en el pensamiento hebreo, y de acuerdo a esta palabra, nos da la idea de poder. Ahora, por favor, sáquese la imagen del culto, de la gente cayendo y de... No, está hablando de autoridad. Está hablando de una autoridad que se delega. Entonces, en el pensamiento hebreo, en el pensamiento hebreo, el Padre transmite no solo lo material, sino también poder. Oiga bien esto. Transmite también poder, es decir, autoridad. Quien está sujeto a autoridad, quien se somete a autoridad, le es entregado de parte del Eterno autoridad para poder operar, legalidad y operación. Entonces, la paternidad tiene la facultad entregada por Dios para legar poder, el legado de poder. Entonces, la herencia encierra la idea de poder, de autoridad, de una hegemonía conferida. Esto también entonces es transferido de una forma espiritual y profética. Entonces, legalmente, el Hijo tiene potestad, tiene autoridad, que parte de su Padre. Entonces, en el pensamiento hebreo, lo que tiene el Padre es del Hijo. Y el Hijo es heredero legal de aquello. Entonces, ese Hijo, en su momento, hará uso o le será entregada una herencia y bajo la autoridad que tiene, él podrá manejarse con esa herencia, administrar esa herencia. El hijo pródigo, por ejemplo, a los 30 años, que era la costumbre, reclamó su herencia y su padre se la dio. La malgastó, pero reclamó su herencia, por derecho le pertenecía. ¿Me va siguiendo? Entonces empezamos a entrar en un marco de legalidad. Y dentro del aspecto espiritual, dentro del aspecto profético, esto también opera. El Hijo representa al Padre, hablando en el pensamiento hebreo, representa al Padre y lo sustituye en todas sus calidades. El Hijo representa al Padre y lo sustituye en todas sus calidades. Vea qué interesante. El Padre envía a Yeshua y lo comisiona. Él es el representante legal del Padre eterno aquí en la tierra. Y él dice, el que me ha visto al Padre,
El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Dice, tanto tiempo que he estado con ustedes y me preguntan, danos a conocer al Padre. Es decir, hey, hello, aquí estoy. Yo soy el representante legal. ¿Se da cuenta? Yeshua hablaba en nombre del Padre. Es el concepto que ya hablamos de yeshiva. Entonces, en una yeshiva no solo se recibía un seminario, la instrucción era una instrucción de vida y para la vida, donde el vínculo que se establecía, el lazo, era una relación de pacto que unía a dos personas, una para instruir y otra para ser instruida, para ser guiada, y a partir de ahí entonces perpetuar un legado sobre otras generaciones, reproducir aquello que por sustancia, que por ADN era impartido. Entonces lo vemos con Moisés. El Eterno le dijo, yo voy a tomar de lo que está en tu espíritu y se lo vamos a transferir a los 70. Hay una transferencia. Eso tiene que ver con legado. Eso tiene que ver con el poder de la herencia. En una yeshiva eso era lo que operaba, pero entonces lo vemos con Yeshua y el Padre. Es el mismo concepto. En el pensamiento griego eso no existe, por eso la religión no lo tiene. En el pensamiento romano, del cristianismo romano tampoco está, no lo tienen. Esto es pensamiento hebreo, por eso lo dejaron de lado, porque no conviene, porque afecta los intereses de un sistema que usa la religión para obtener dinero, para establecer el modus vivendi de muchos otros y por ende en su cúpula poder. En la cúpula sostener poder. Es innegable históricamente el poder que el cristianismo romano ha ejercido. Pero también dentro de nuestro contexto, llamémosle cristiano, evangélico, apostólico, profético, también el fenómeno, si le puedo llamar así, se da. Por una distorsión del diseño. Entonces, por Dios, tenemos que abrir los ojos y entender este punto. Yeshua establece su yeshiva, llama a 12. Bueno, uno le salió, ¿verdad? Malito, pero ya estaba escrito. Después esos 12 se convirtieron en 70, luego en 120, etc. Entonces, ya yo les demostré por la escritura que Yeshua nos dio su nombre. Eso implica que somos parte de su yeshiva. Él nos entregó su nombre. Él nos entregó su nombre. Y nos envió y nos dijo, vayan en mi nombre, lo que hagan en mi nombre, todo lo que pidan en mi nombre. Lo que ahí se está planteando es el legado de una autoridad. Es el poder de la herencia. Yeshua, dentro del concepto de yeshiva y de familia, nos está legando un poder, es decir, autoridad de representatividad y para representarlo a Él. Entonces hablamos en su nombre. Le representamos a Él en todas sus calidades. Y para asegurarse de que hiciéramos bien el trabajo, nos envió el Espíritu Santo de Dios. Wow. Cuando vamos a la Escritura, vemos con toda claridad que se habla de Isaac ben Abraham. Isaac, hijo de Abraham. Hijo de. Siempre cuando se hablaba de un hijo se mencionaba al padre. Entonces, para identificar a un hijo se mencionaba al padre. Pero también en el contexto de la yeshivot. A Yeshua le preguntaron, ¿de qué yeshiva vienes? ¿Quién te autorizó para hacer lo que estás haciendo? ¿Quién te dio el nombre? Pablo, cuando presentaba su currículum, nada más y nada menos, él decía, yo aprendí a los pies de Gamaliel. ¿Se da cuenta? El concepto no cambió. Se amplió. Porque Yeshua lo lleva a una dimensión muchísimo, muchísimo mayor. Entonces, la herencia establece un legado.
En el pensamiento patriarcal hebreo lo vemos con toda claridad. Y en esto hay un principio que es hermoso para mí. Un padre trabaja para dos generaciones. Ese es el punto. Trabaja para dos generaciones. Entonces yo tengo que visualizar a mi hijo espiritual y tengo que visualizar a sus hijos y empezar a trabajar bajo esa proyección. Si soy padre consanguíneamente hablando, de la misma manera, lo que yo heredo a mis hijos, yo debo proyectarlo sobre mis nietos también. Entonces, la herencia plantea un legado por medio de un linaje. Primera de Pedro 2:9. Ahora vea esto. Romanos 8:29 dice que Yeshua es el primogénito entre muchos hermanos, dice Pablo. A ver, Yeshua es el primogénito de la resurrección. ¿Por qué? Porque otros vamos a resucitar. Pero también Yeshua como hijo es el primogénito del Padre. Pero Pablo nos dice que Yeshua es el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que habemos otros que también somos primogénitos. Porque Yeshua dijo, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo que nosotros somos herederos y coherederos con Yeshua. Entonces, si la herencia es poder, la herencia tiene que ver con autoridad. Dentro de la dinámica de una familia y de una yeshiva, Yeshua nos delegó su autoridad. Y al hacernos hijos de Dios, nos hizo coherederos. Siendo Yeshua, claro, el principal, el primogénito, él tiene toda la preeminencia, en eso estamos totalmente de acuerdo. Él es el unigénito, pero también el primogénito. En su esencia no hay otro como Él, pero de Él, de su ADN, fuimos reproducidos nosotros. Entonces heredamos las mismas calidades de Él. Entonces ve a Yeshua ahora como Padre. Las mismas calidades de Él. Él nos permite a nosotros representarle. Porque somos de su yeshiva, pero también Él ejerce una paternidad sobre nosotros. Entonces, nosotros somos un linaje de primogénitos. Ahora vea entonces, siguiente paso. Si somos un linaje de primogénitos donde Yeshua está a la cabeza, entonces la ley de la primogenitura se aplica para nosotros. En lo natural, el primogénito, la herencia para el primogénito, planteaba 4 cosas básicamente. Recordemos que, primero, recordemos que el primogénito heredaba doble. El caso de Elías y Eliseo no es un caso de relación familiar consanguínea. Y Elías, cuando le dice a Eliseo, ¿cuál quieres que sea mi legado para ti? Está hablando un padre y está hablando el maestro de la yeshiva a la que pertenecía Eliseo. Le dice, ¿cuál quieres que sea mi legado para ti? Entonces, Eliseo, conociendo que él fue escogido entre toda la compañía de profetas y los hijos de profetas para ser el sucesor de Elías, porque ya se lo había dicho el Eterno a Elías en la cueva, y Eliseo ya lo sabía. Entonces Eliseo, entendiendo la ley de la primogenitura y sabiendo que la ley de la primogenitura trascendía a un plano meramente consanguíneo, le dice, yo quiero una doble porción de tu espíritu.
Entonces Yeshua nos dice a nosotros que mayores cosas que las que Él hizo, nosotros haríamos en su nombre. Está hablando de la doble porción de la primogenitura. Eso tiene que ver con primogenitura. No se puede entender de otra forma. Y por otro lado, entonces, la herencia plantea 4 cosas para el primogénito. Número 1, poder de gobierno. Número 2, poder para multiplicar las riquezas. Número 3, poder para perpetuar la cultura. Y número 4, autoridad sobre los enemigos. Vamos, armémosla. Número 1, poder, autoridad de gobierno. Autoridad para gobernar. Mire, la simiente de la serpiente tiene este tema tan y tan claro. Porque si usted quiere encontrar hijos de la serpiente, y ojo, cuidado con esto, pero si usted quiere encontrar hijos de la serpiente, del linaje de la serpiente, según Génesis 3:15, lo establece. Busque en esferas de poder. Busque ahí. Y ellos lo tienen claro. Ellos se preparan para gobernar. Desde que el niño nace, empiezan a instruirlo y a dirigirlo. Y entonces lo preparan para que no vaya a cualquier universidad. Entonces van a las mejores universidades. No es solo por un tema de dinero, es por un tema de legado, de autoridad. No se mezclan con cualquiera. Usted podría no estar de acuerdo, pero bueno, a ellos no les importa que usted no esté de acuerdo. Inclusive hay datos claros en las monarquías inglesas y otras, y que las uniones que han tratado de unir, hacer uniones entre primos, entre parientes cercanos, y algunas cosas no han salido tan bien. ¿Para qué? Para mantener un linaje, para mantener un ADN y también para mantener una línea de gobierno. Así lo han hecho a través de los tiempos, pero nosotros hemos sido tan ciegos a todo eso. Hemos estado tan enajenados de todo esto, metidos en el alabaré, perdóneme, que no hemos ido más allá. Muchos apóstoles, profetas han estado enfocados y enfrascados en esto que se le ha llamado reforma, que no es tan reforma, en seminarios y congresos. Y realmente no hemos desarrollado ideólogos, pensadores, gente que realmente le ponga los puntos a las íes y diga esto es así y esto es por aquí. Nos embelenzó el enemigo en una dinámica de cultos de templos y agréguele eso. Seminarios y congresos que no es que estén mal, es el uso que le hemos dado. Y nos hemos alejado de esta esencia. Entonces yo preparo hijos ¿para qué? Para que gobiernen. Ese es el legado. Todo padre judío enseña a sus hijos que Él es cabeza y no cola. Deuteronomio 28. Ahí está. Pero ellos trabajaron, pusieron una plataforma para que Él pueda ser catapultado a ejercer autoridad como cabeza. Entonces nacen con esa formación, nacen con ese pensamiento. Entonces ahora entendemos por qué casi el 70% de los premios Nobel han venido de judíos. Más del 70% también de los inventos que hoy tenemos vienen de judíos. Y la idea de los establecimientos estos como Starbucks y todos estos de café viene de judíos, y podríamos hablar de tantas cosas, de tantas y tantas cosas que han salido de ellos. Usted dice, bueno, porque son el pueblo escogido de Dios, sí, pero eso no se da por ósmosis. Eso se trabaja, y se trabaja con una mentalidad, se trabaja bajo un concepto de identidad de pueblo,
se trabaja bajo un entendimiento de ADN. Entonces sí, nacen para ser cabeza. Se nace para ser cabeza y no para ser cola. Y no se contempla la idea y no se conforma con la idea de ser cola. Entonces se establecen padres con mentalidad de este tipo para forjar a sus hijos. ¿Se da cuenta? De ese legado estoy hablando. Entonces una persona podría dejarle una mansión y podría dejarle muchas fábricas a una persona que si no tiene el carácter y no fue formado, va a echar a perderlo todo. Hay que formarlo en su mentalidad y forjarlo en su carácter para que la herencia no la malgaste. Entonces yo le llamo a eso una mentalidad de poder. Poder para multiplicar las riquezas, igual manera. Entonces esta es una ley que tenemos que reclamarla. Mis hijos tienen que multiplicar lo que yo les deje. Lo van a multiplicar. No es sí acá, no, es sí. Y si hay una mentalidad correcta, va a haber multiplicación. Esa es una ley que yo reclamo sobre mis hijos. Y es bueno que usted reclame sobre sus hijos. O usted como hijo lo reclame. Porque si su papá no lo logró, usted lo va a lograr. Si usted como padre no lo ha logrado, proclame que sus hijos sí lo van a lograr. Poder para perpetuar una cultura. Esa autoridad es fundamental. Pero dice también, autoridad sobre los enemigos. Entonces, ¿por qué usted cree que dijo Yeshua? En Lucas 10, he aquí hoy doy potestad y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal y nada os dañará. ¿Cuál es el contexto de eso? Ahí se lo estoy amarrando al contexto verdadero y genuino. No es independiente de toda una dinámica y de toda una identidad. Autoridad sobre nuestros enemigos, por eso Él venció, para hacernos a nosotros más que vencedores. Ahí hay una herencia, hay un legado extraordinario. Autoridad sobre nuestros enemigos. El Padre le dijo a Yeshua, ven y siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Pablo dice que ni ángeles, ni potestades, etcétera, etcétera, podrá apartarnos del amor de Dios que es en Yeshua. También está hablando de una autoridad. Las armas de nuestra milicia no son canales, son poderosas en Dios. Ahí está hablando de la herencia y de la autoridad sobre nuestros enemigos. Está hablando de las calidades de un primogénito. Hay una generación de primogénitos que entendió proféticamente qué significó este Shavuot que pasó. Esta fiesta de Pentecostés que acaba de pasar. Y estamos siendo solidificados y consolidados en estas verdades. Ok. En el idioma hebreo, un heredero es un Yerech Etzer. Yarech Etzer, que significa un príncipe heredero. Ahora, Yeshua, la escritura dice que es el príncipe de paz. Un Yarech Etzer, un príncipe de paz. El Padre Eterno lo heredó. Le entregó todo. La tierra y su plenitud le pertenecen a Él. Él dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, etcétera, etcétera. Toda la preeminencia es para Él. Y el Padre estableció, y el gran misterio, dice Pablo, escondido en los siglos, fue el de reunir todas las cosas en Yeshua. Pero Él nos hizo a nosotros, Yeshua, coherederos con Él, es decir, príncipes. Somos un reino de sacerdotes, no reyes y sacerdotes, sino somos, la traducción correcta sería un reino de sacerdotes. Pero este rango es importante, príncipes. Entonces, usted y yo heredamos los 4 aspectos de la herencia del Padre.
en Yeshua. Yeshua nos dio su nombre, nos inscribió en su yeshiva. Entonces nos dio esa autoridad, poder de representatividad. Esos 4 aspectos operan en nuestra vida. Deben operar en nuestra vida. Poder de gobierno, poder de multiplicación de riquezas, poder para perpetuar una cultura, autoridad sobre los enemigos. Miren, la prosperidad como se habla hoy es una cultura, no es una estrategia, es una cultura, es cultura de prosperidad. Entonces Él nos entregó su nombre, nos dio su nombre. ¿Me explico bien? Para poder ejercer todo esto. Pero en Efesios 4:11 Él delega autoridad sobre padres espirituales. Entonces usted cabalga con un padre espiritual, no con un predicador del domingo. Con un padre espiritual con quien establece una relación para instrucción, para formación, pero también para proyección, bajo el pensamiento de que usted va a heredar una doble porción y lo que usted transmita a sus hijos, ya sean sus hijos consanguíneos o sean los hijos por asignación dentro del reino, van a multiplicar, van a caminar en una doble porción como lo hizo Eliseo. Ok. Ahora, hay un poder manifiesto de esa herencia. Los padres bendecirán a sus hijos en el nombre del Dios eterno. Los heredan de acuerdo a lo que ellos conquistaban, pensamiento hebreo, tanto en lo material como en lo espiritual. Es decir, los padres bendecían a sus hijos en el nombre del Dios eterno. Y dentro del contexto del pueblo de Israel, y lo vemos con la casa de Judá, la bendición es fundamental. De hecho, hay un libro dentro del judaísmo que se llama el Sidur, es un libro de bendiciones. De ahí la importancia monumental de bendecir. Entonces, los padres heredaban de acuerdo a lo que ellos habían conquistado, tanto en lo material como en lo espiritual. Entonces, los hijos parten de donde los padres han llegado. Hay un pensamiento equivocado de decir que mi hijo empiece como yo empecé, yo no tuve nada, que él no tenga nada para que aprenda. Eso es un error. Eso es un error. Porque retrasamos el proceso. En muchos casos se retrasa el proceso. Creo que hay lecciones que se pueden aprender partiendo del lugar donde el padre llegó. Entonces, si el padre pasó hambre y logró con mucho esfuerzo tener algo, tener una empresa, etcétera, y trae a su hijo para que trabaje ahí, o sea, no lo va a hacer pasar hambre para que aprenda la lección. Ese contexto generará una dinámica de aprendizaje para él. Pero lo que el padre conquistó se convierte en su plataforma. Y entonces, en su proceso, él va a superarse a sí mismo, va a superar lo que su padre vivió y va a superar lo que su padre hizo, porque ese es el legado de la herencia. De eso estamos hablando. Entonces Yeshua dice, ustedes harán mayores cosas que las que yo hice en mi nombre. Es decir, bajo mi autorización, ustedes van a poder llevar las cosas a otro plano. Para eso entonces, él delegó padres para poder trabajar con estos conceptos, estos principios y poder implementarlos. Entonces un hijo parte de donde su padre llegó. Lo que yo conquiste será el punto de partida de mi hijo. Por eso hablamos de que un padre espiritual lleva a su hijo a la puerta de la herencia. Ahora, ¿hay un aspecto espiritual en esto? Pues claro que sí. Vea esto. Hoy se usa mucho el término cobertura. No está en la Biblia, pero se usa el concepto cobertura. Pero déjeme usarlo entonces. Una cobertura solo podrá bendecir, porque es cobertura.
Cobertura sin esencia de padre, sin esencia de paternidad, fuera del contexto. Cobertura que se ejerce más de una forma piramidal que de otra forma. Una cobertura solo podrá bendecir, pero un genuino y verdadero padre espiritual va a poder establecer una herencia sobre sus hijos. Porque un padre lleva a la puerta de la oportunidad. A través de la impartición, a través de la activación de la proyección profética, a través de los procesos de maduración que él acompaña. La delegación de gloria, es decir, de autoridad, de conquista. La formación, la instrucción para poder conquistar para poder conquistar la unción, que la unción no se hereda, se conquista. Se hereda la visión, se hereda la cultura, se hereda la ideología y se forma y se instruye en esto. Pero la unción se conquista. Entonces, nos ligamos a alguien por un ADN espiritual. Y ese es el centro de todo esto. Nos ligamos a alguien por un ADN espiritual. Porque la herencia se traspasa vía espiritual. Por el vínculo que se establece a través del ADN, ese ADN espiritual. Así como hubo un poder de transferencia de Moisés a los 70, hoy eso está vigente. Cuando estás conectado a un Padre espiritual, hay un poder de transferencia. Y no hay mensaje complicado, y no hay enseñanza que no se entienda. Los hijos reciben la enseñanza, la instrucción de su padre para decodificar los códigos que ya el Eterno puso ahí. Entonces, un padre espiritual va a agitar los códigos en tu interior. No solo te va a emocionar, no, va más allá. Agita, activa los códigos en tu interior. Y te genera la sensación de estar avanzando, de logro, de alcance. Entonces yo te vuelvo a repetir hoy, ¿quién es tu Merkabá? Un padre es un carruaje. Así como Eliseo dijo, Padre mío, carruaje de Israel, Merkabá de Israel. Y la raíz de la palabra Merkabá es Rakaf, que es cabalgar. Entonces Dios pone una Merkabá, un padre, para que tú cabalgues con él, que te montes en su carruaje y cabalgues con él. La responsabilidad del padre es llevarte a la puerta de tu herencia. Y caminando al lado tuyo, no delante, no es el vicario de Dios para tu vida. Te enseña, te forma, te entrega llaves para que tú puedas abrir las puertas. No las abre por vos y se guarda la llave. Entonces, ¿cuál es tu Merkabá? Hoy llego al final de esta enseñanza. ¿Cuál es tu Merkabá? ¿Estás montado en un carruaje o solo asistes a una congregación? ¿Estás escuchando solo prédicas? Que no es que esté mal, pero estás bajo una instrucción constante. ¿Hay una sustancia que te está activando? ¿Sentís que estás avanzando, que estás creciendo? Si es así, estás ligado a un padre, si no tienes que buscar una paternidad. Y sí, yo sé que con esto me voy a comprar una bronca. No, esto es problema. Cindy Jacobs una vez dijo, mi tercer apellido es controversia. Porque es controversial el que señala las cosas que nadie se ha atrevido a señalar o los que otros no han visto. Y yo estoy seguro, porque está en el contexto bíblico de lo que yo le estoy hablando. Y sí, posiblemente esto genere controversia porque se golpea y se afecta al sistema. Pero los pastores tienen que reconocer, tarde o temprano van a tener que reconocer que muchos de los que están sentados en los asientos de la congregación donde están son sobrinos y no son hijos. El sistema religioso
nos dio una dinámica, la dinámica de templo, que no es la esencia de esto. Dios nos está llamando a las casas paternas, a montarnos en un carruaje, cabalgar, que significa abandonar el estado original y emprender un viaje para encontrar nuestra herencia. En eso estamos. Entonces la pregunta viene aquí, bueno, ¿y tengo que tener al Padre cerca? Sí, pero eso no implica distancia necesariamente. Cerca en términos de distancia. Porque no es un psicólogo de cabecera lo que usted necesita. No es un consejero, yo no creo en la consejería. Yo creo en la Torá y en aplicar la Torá. Creo en la suficiencia del Espíritu de Dios para guiarnos. Pero el sistema ha creado dependencias de los que están en el púlpito. Y el que está en el púlpito es solo un instructor. Es alguien que comparte e imparte, pero no tiene la responsabilidad. Te puede acompañar, pero no tiene la responsabilidad de tu crecimiento. La responsabilidad primaria la tenés vos. Y mi compromiso como padre es acompañarte en el proceso. Pero en ese proceso resolvemos las cosas. Es más fácil ir a pedir consejería que meterse con Dios a orar hasta que Dios me dé una respuesta. Pues esa es la generación que necesitamos. Una generación que no ande lloriqueando, una generación que se arrugue con cualquier circunstancia. El tiempo que viene demandan una generación aguerrida, pero una generación sujeta, dije sujeta, no sometida, sujeta a la autoridad paternal, parte de una yeshiva y cabalgando con un padre, y nutriéndose de una casa paterna. Creo que el tiempo que viene vamos a llenar la tierra, pero de casas paternas. Y ahí es donde vamos a estar. Y por aquí acabo de ver un comentario que es con lo que voy a cerrar. Vamos a terminar como empezamos, tal cual. Justamente así es. Espero que esto le haya ayudado, le ayude en su vida espiritual. Y si usted pertenece a una congregación, pues comparta esto con su pastor. Porque la idea no es que desaparezcan las congregaciones. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de ir mucho más allá del contexto congregación, a desarrollar una identidad y trabajar con las casas paternas, sean grupos en las casas o también el concepto de casa paterna dentro de una congregación. Instruir, establecer un compromiso con la instrucción y no con la predicación solamente. Que haya una continuidad, porque lo que Dios enseña tiene continuidad. Tiene continuidad. Bendiciones para todos. Un abrazo. Y ya le estaremos comunicando cuál será el próximo tema que vamos a estar enseñando. Bendiciones y chao, chao.